buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en nuestra sección de la Escuela de Sociología que hemos preparado junto a tituladas y titulados de nuestra escuela, que se llama Sociología en Acción, en donde relevamos las trayectorias académicas y profesionales de nuestras tituladas y titulados, para que las estudiantes y nuestros titulados de la escuela puedan conocer experiencias de distintas personas que pasaron por el mismo espacio que ustedes. El día de hoy, en nuestro tercer capítulo, nos encontramos con Montserrat Díaz. Ella es titulada socióloga de la generación 2020 y estamos muy contentos y muy contentas de que nos puedas acompañar el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias. Primero me gustaría que te pudieras presentar un poco. Cuéntanos a qué te dedicas, cuéntanos un poquito cómo fue tu trayectoria a través de la Universidad del Paraíso. Em, Yo estudié en Sociología de la Universidad del Paraíso. Es algo que menciono mucho en mi día a día, en mi cotidianidad. De hecho, para mí fue muy emocionante que eso chiquilín se hiciera en la Universidad de Valparaíso. Yo actualmente trabajo en el CESC, que es el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. El CESC tiene como propósito generar estudios, contribuir a la política pública a través de la evidencia, a través de las buenas prácticas. Eh, Me desempeño también en el área de docencia, es decir, imparto algunas clases eh, en diplomados propiamente tal del CESC, a veces cursos que damos a instituciones públicas. Eh, y en este marco, mi intersección quizás yo como socióloga en el CESC, lo que realizo fundamentalmente es bueno, contribuir en la mayoría de los estudios, pero también a través de la perspectiva de género, que es algo que traigo, que gané en sociología, a través de profesoras, por ejemplo, como María Angélica Cruz, que ella fue una gran maestra para mí. Así que eso fundamentalmente. Fantástico. Y yo creo que tocaste un tema súper importante, que una de las cosas que nosotros estamos tratando de darle énfasis a través de estos espacios es cómo te marcó un poco tu paso por la escuela de sociología en tu formación profesional y particularmente en tu labor actual, Ujú. ¿cierto? Y en ese sentido, me gustaría saber también cómo es que, si bien ya nos comentaste un poco sobre esta impronta feminista en los Ujú. trabajos que realizas, cómo tus labores, y particularmente, ¿cierto?, el espacio en el que nos encontramos el día de hoy en el Congreso de Sociología, digo, perdón, en el Congreso de Criminología, se vieron reflejados a través de tu paso por la Escuela de Sociología. Ujú. Perfecto. Sí, yo, bueno, salí de sociología, luego, bueno, hice unos diplomados, todo. De hecho, uno de esos en educación, memoria y derechos humanos, criminología aplicada, y luego realicé el magíster en criminología y gestión de la seguridad ciudadana en la Universidad de Chile, es donde actualmente trabajo. Y para mí fue muy sorpresivo que yo era una privilegiada en las clases de criminología, porque mucho de lo que uno aprende en criminología lo aprende en sociología. Es decir, yo para comprender por qué las personas delinquen, cuáles son las motivaciones, hablar de desistimiento delictual, etcétera, me tuve que ir a las teorías sociales estructurales, ¿cierto? Al positivismo, o sea, en este sentido la criminología no está desacoplada eh, de los estudios sociales en general y de la sociología fuertemente. Entonces yo siempre me sentí muy privilegiada y sentí que llegué con un muy buen nivel al magíster. De hecho, tengo hasta ahora amigos, pero en ese momento eran compañeros que venían a lo mejor de otras disciplinas, por ejemplo, del área más policial, eh, y ellos, estas materias les costaban harto. Entonces, yo siento que a mí sociología me otorgó como una forma muy sensible de ver el mundo, muy comprensiva también, de ver el mundo, y en este caso, de todo lo vinculado con el crimen. Fantástico. Y quizás retomando un poco lo que nos comentaste hace un momento, ¿cuáles son los principales desafíos que tú tienes que abordar en tu labor actual? Em, a ver, ¿desafío en qué sentido? Desafíos en el sentido de, quizás podría ser cuáles son un poco las tareas, bueno, en Ah, general, perfecto. porque como tú te dedicas al área de investigación, como Ujú, habíamos conversado, ¿cierto? Quizá cómo llevas tú un poquito ese proceso, cómo ujú, llevas un poquito el proceso de la investigación ujú. dentro del área. Sí, es bien variopinta, la verdad. Que la investigación tiene harto de
es muy teatral. Entonces, em, yo estoy muy vinculada a lo teórico en los estudios, porque claro, vengo de sociología y tengo esta matriz como del magíster en criminología, entonces ahí abordamos como aspectos teóricos. El CES es un espacio que, si bien contribuye a la política pública a través de propuestas súper concretas, ¿cierto? Recomendaciones para la política pública, tiene una patita académica, y entonces en esa siempre me muevo. Yo creo que otra de mis tareas es abordar lo cuantitativo, que de hecho es un aspecto, quizá como un consejo para las personas que están en sociología actualmente. Yo era muy crítica de lo cuantitativo cuando estuve en sociología, porque creía que en realidad a través de lo cualitativo se comprendía mejor a la sociedad. No obstante, para mí ha sido una herramienta crucial lo cuantitativo, ya sea estadística básica hasta avanzada. Eh, y se utiliza mucho en la criminología. La criminología es muy de números también, aunque no lo crea. Eh, otra tarea que tengo en el CES es que soy coordinadora de un diplomado, que de hecho ahí lo formamos con algunas colegas, que se titula Criminología, Género y Sistema Penal. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer una intersección entre la variable género, ¿cierto? Y cómo ésta se inserta en los estudios criminológicos en el marco del sistema penal. Ahí yo soy entonces coordinadora y soy tutora también, entonces yo diría que esa es como otra de mis tareas. Estoy mucho en contacto con estudiantes, eh, muchos de ellos estudiantes que a lo mejor llegan a este tipo de diplomados porque quieren aprender, digo, aprender genuinamente porque les interesa la materia, pero también hay muchos otros que son funcionarios públicos, que necesitan adquirir más herramientas. eh, entonces, súper rico ese contacto, como estar en contacto con personas que trabajan en los ministerios, que trabajan también a nivel local, quizás como en las municipalidades, son gestores territoriales, eh, personas de las policías, que a propósito también, quizás desde la sociología uno es más crítica, ¿cierto? Por ejemplo, el rol que cumplen estas instituciones de control, de sanción, pero cuando uno ya está en una posición más institucional, uno aprende un montón de estas instituciones y de los desafíos. Y yo creo que eso, voy a hacer una bifurcación, pero yo creo que eso también ha sido súper interesante de mi paso por sociología de la Universidad del Paraíso, que yo siempre, y yo lo destaco en otras universidades cuando voy a otro espacio, o lo destaco también en mi equipo de trabajo, donde la mayoría son de otra universidad, más tradicionales quizás, no sé. Y que a mí sociología de la Universidad del Paraíso me instaló muy claro el sentido como de lo público, como de que mis conocimientos no servían si no estaban a disposición de la gente, a disposición eh, del quehacer cotidiano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hice esta vinculación? Porque yo antes era muy crítica a lo mejor de algunas instituciones, del papel que cumple, no sé, como el control, la sanción, pero ahora siento que lo he resignificado insisto, con este rol público que me otorgó la Universidad del Paraíso, para poner a disposición ahora mis conocimientos desde una parada muy crítica, pero para contribuir como en esta institución, como desde los derechos humanos, eh, desde la efectividad como o de la eficacia de sus labores. Eh, eso. Qué interesante cómo tú puedes de alguna forma ligar todas estas pequeñas semillitas, Ujú, ¿cierto? Que te ha dejado la escuela, distintas personas también. ujú, Pudiste nombrar a María Angélica, ¿cierto? sí, También distintas asignaturas, distintos ramos que ujú, también quizás te pudieron ayudar a formar esta trayectoria profesional que es súper interesante y súper llamativa. Para terminar, ujú. Montserrat, me gustaría que pudieras hablarle directamente a las y los estudiantes, ¿cierto? Que están Sí, terminando su ciclo y quizás las personas que ya están recién tituladas, ujú, dándoles algún consejo, algo que tú les quieras legar, algo que quieras relevar. ujú. Sí, yo creo que un consejo es que valoren el sentido público de esta universidad. A pesar de que hay otras instituciones públicas, yo diría que cuando uno se enfrenta o está en relación con ex estudiantes o egresados de la Universidad del Paraíso, este tinte está muy claro, es muy lindo, entonces creo que hay que valorarlo. Eh, Otro consejo, que no es meramente académico, yo
siempre sentí que era muy necesario, y ahora creo que estuvo correcto hacerlo, siempre sentí que era muy necesario involucrarse en distintos niveles en el quehacer universitario, ¿no? Como no solo ir a estudiar. Eh, entonces, claro, fui parte del centro de estudiantes, fui vocera académica, después mental, ya. Ahí cumplí hartos roles. Eh, y eso creo que me dio herramientas que yo ahora utilizo en el día a día, o sea, cuando converso con las contrapartes técnicas, esto, el poder como dialogar, discutir, construir críticamente, eh, que valoren a sus docentes también. Creo que voy a nombrar nuevamente a María Angélica Cruz, si ve, si ve esto, soy su fan, eh, pero todo el sentido que tiene la memoria. La memoria se estudia de una forma súper linda en sociología. Eh, de, hecho, de hecho, yo cuando me siento muy privilegiada, insisto, lo voy a vincular con lo primero que dije al principio, pero me siento muy privilegiada de habitar otros espacios, como sabiendo que yo vengo de la Universidad del Paraíso y como la mochila que me otorga la Universidad del Paraíso, que fue como comprender de forma más como sensible el mundo, eh, incluso irme a discusiones como eh, filosóficas muy profundas sobre epistemología, sobre ontología, o sea, eso uno no lo ven todos los profesionales y se van a dar cuenta los estudiantes cuando salgan al mundo. Eh, eso, y mi último consejo yo diría también es que habiten Valparaíso, que habiten como el territorio, lo local. Cuando yo estaba en la Universidad del Paraíso era muy importante, por ejemplo, la organización, o sea, estar en organizaciones como el Parque Litre, no sé ahora qué será el Parque Litre, pero ese tipo como de organización, vincularse con instituciones, como sacar la academia a la calle, creo que es súper importante. Y más en un territorio tan lindo como Valparaíso. Totalmente. Muchísimas gracias, Montserrat. Te agradecemos por tu tiempo, por haberte dado, ¿cierto?, un momento dentro de este Congreso de Criminología que ha estado muy intenso para poder conversar con nosotros y con nosotros, con la Escuela de Sociología, y también le agradecemos a ustedes por acompañarnos en nuestra tercera sesión y esperamos volvernos a encontrar. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestros distintos perfiles. Así que nos vemos.